Vamos. No funciona, ¿no? Bueno, pues nada, ahora nos va a hablar Jorge Ritzman, de la Autónoma también, sobre medio ambiente, biosfera y biodiversidad. Pero bueno, vamos a empezar efectivamente recordando el manifiesto, como se está haciendo casi en cada una de las clases de la uni, en la calle, en esta jornada del 18 de marzo de 2015. Hoy miércoles 18 de marzo de 2015, la comunidad académica madrileña, personal docente e investigador, personal de administración y servicios y alumnado de las universidades públicas de Madrid, salimos a la calle y a otros lugares de acceso abierto con los siguientes objetivos: apoyar la huelga de estudiantes convocada para la próxima semana y compartir su denuncia del decreto de 3+2, que amenaza con encarecer aún más las ya intolerables tasas universitarias, con reducir la plantilla laboral de las universidades públicas y cerrar optatividad de asignaturas y líneas de investigación. Denunciar el nuevo decreto para la creación, reconocimiento y acreditación de universidades y centros universitarios, impuesto sin un análisis riguroso en el que haya intervenido ampliamente la comunidad universitaria. Exigir una drástica reducción del coste de las tasas universitarias e implementar una política de becas públicas general y suficiente, pues solamente una universidad accesible a toda la población es una universidad democrática y realmente útil a la sociedad. No sobran personas tituladas, sino que faltan puestos de trabajo cualificados. Mostrar abiertamente nuestra labor cotidiana para que la ciudadanía sea consciente de que no puede haber una sociedad democrática y avanzada sin una buena universidad pública y accesible, sin discriminación alguna. Denunciar el estrangulamiento económico al que están sometiendo a las universidades públicas madrileñas las autoridades de la Comunidad de Madrid y del Estado central, y que está poniendo en peligro su función social, investigadora y docente, así como el futuro de la generación de profesores más preparada de la historia española. Denunciar el intento de poner la universidad pública primero al servicio de las grandes empresas y bancos y después bajo su gobierno directo. Denunciar la merma de autonomía universitaria y el progresivo retroceso de los modelos de gestión y gobierno participativos. Creemos que, por el contrario, se deben incrementar los mecanismos de participación democrática de cara a la necesaria renovación y mejora de la universidad. Exigir condiciones dignas y estables para la plantilla de las universidades públicas y los centros de investigación. Exigir la gestión directa por parte de la universidad de los servicios de reprografía, cafetería y limpieza, garantizando condiciones dignas y estables para las trabajadoras y trabajadores. Exigir becas y contratos de investigación suficientes y en condiciones dignas para las y los investigadores en formación, cuya precariedad aumenta con los recortes económicos en becas y ayudas. Exigir el cese de los recortes en investigación y desarrollo y una financiación presupuestaria suficiente para alcanzar el objetivo del 2% del PIB en 2015. Exigir la derogación del decreto 14/2012 que conculca el principio constitucional de autonomía universitaria y mostrar un rotundo rechazo a la nueva ley orgánica para la mejora de la calidad universitaria, la llamada Ley Wert, la LOMCE, así como de las propuestas que con el pretexto de reformar y mejorar la calidad y la eficiencia del sistema universitario español contribuyen a su deterioro, puesto que no redundan en una mejora real. Exigir una defensa coherente y digna de los organismos públicos de investigación y de las universidades públicas por parte de las autoridades académicas, evitando cruzar líneas rojas que impliquen la participación cómplice en su desmantelamiento. Exigir, por último, la rectificación inmediata de las políticas actuales por parte de las autoridades competentes de acuerdo con lo expuesto en los puntos anteriores. Esta iniciativa es solidaria con el resto de las luchas y reivindicaciones que se están llevando a cabo en defensa de la educación, la sanidad y otros servicios públicos, así como con todas las personas que están sufriendo el actual proceso de desposesión colectiva. Ese es el manifiesto que recoge pues, el
sentido general y también las reivindicaciones concretas bajo las cuales pues, se ha convocado esta Uni en la calle del 18 de marzo de 2015. Bueno, yo voy a plantearos pues algunas reflexiones tomando como algunas reflexiones sobre medio ambiente y sociedad, sobre naturaleza, biodiversidad y biosfera, tomando como punto de partida una declaración universal sobre bioética y derechos humanos que la UNESCO elaboró hace pocos años y acabó aprobando en 2005, ¿no? Me voy a basar, lo que voy a hacer es como una suerte de comentario del artículo 17 de esa declaración de la UNESCO, ¿no? Para que tengáis un mínimo contexto, sería interesante, ¿no? También si tuviéramos más tiempo, hiciera menos frío hoy en la calle, recorrer un poquito la historia de esta noción de bioética, ¿no? Que es bien significativo cómo aparece durante los años 60, se formula en sus momentos esencialmente como una ética, una ecoética, una especie de ética ecológica en sentido amplio, en ese marco de toma de conciencia de una relación cada vez más dañada entre los seres humanos y la biosfera, los ecosistemas y los demás seres vivos. Y nosotros compartimos la biosfera. Bueno, a ver si bien. Se formula entonces la bioética primero como una ecoética en ese contexto de toma de conciencia progresiva sobre esa relación, una relación que se ve como dañada, ¿no?, entre los seres humanos, los demás seres vivos con los que compartimos la biosfera y el conjunto de la biosfera, y sin embargo eso se mantiene pues en los años 70, y sin embargo desde el final de los años 70, en paralelo con toda otra serie de procesos sociales, económicos, culturales, ecológicos también, digamos que van de la mano del avance del neoliberalismo, tiene lugar un estrechamiento fenomenal de perspectiva, ¿no?, en la bioética, y cada vez más se va interpretando en la práctica solo como algo referido a la ética médica y a los avances en las intervenciones cada vez más altamente tecnificadas de la biomedicina, ¿no? Es bien interesante. Y aunque el grueso de esa declaración de la UNESCO sobre bioética y derechos humanos está en esa perspectiva, hay justamente pues un artículo 17 que daba pie como para intentar una reflexión un poco más amplia, recuperando ese enfoque inicial, ¿no?, de la bioética en los años 60 y 70, y es lo que intenté pues con esto. Ese artículo 17 sobre protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad dice: se habrán de tener debidamente en cuenta la interconexión entre los seres humanos y las demás formas de vida, la importancia de un acceso apropiado a los recursos biológicos y genéticos y su utilización, el respeto del saber tradicional y el papel de los seres humanos en la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad, ¿no? Ese es el texto del artículo 17 de la declaración de la UNESCO. Bueno, para quienes creemos, como es mi caso, que el tema de nuestro tiempo, ¿no?, si quisiéramos emplear esa expresión de Ortega, el asunto que quizá debería preocuparnos más, o si no de los 2 o 3 asuntos que más deberían preocuparnos, es el choque de las sociedades industriales contra los límites biofísicos del planeta. Estos asuntos que aborda el artículo 17 que os acabo de leer son de una importancia difícil de exagerar. Estamos viviendo en lo que hay que llamar una situación de emergencia planetaria. El impacto de las sociedades humanas sobre los ecosistemas es hoy ya insoportable y sin embargo sigue aún creciendo. Disponemos de muy poco tiempo
y estamos perdiendo rápidamente el poco del que disponemos para evitar una catástrofe civilizatoria que puede llevarse por delante a buena parte de la población humana en este siglo en el que estamos, además de muchos de los rasgos culturales o de las prácticas sociales que más apreciamos. Los problemas que plantea, como reza ese artículo 17, la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad, se nos han ido convirtiendo, y con una rapidez que se escapa a la mayoría de la sociedad, en un asunto de vida o muerte. No entro a detallaros los múltiples síntomas, ¿no?, de esa situación, que seguro que os son más o menos conocidos, ¿no? Ahí no tenemos tampoco tiempo, pero la perspectiva de un calentamiento global que puede convertirse rápido y descontrolado, la crisis de recursos básicos, empezando por el petróleo, la hecatombe de diversidad biológica que estamos causando. Todo eso son los síntomas, pues, de esa perturbación tan grave, ¿no? Los ecosistemas sobre los cuales se apoyan las economías y las sociedades humanas están sometidos a una presión insostenible. En el preámbulo... Bueno, hasta aquí llegamos. En el preámbulo de esa declaración de la UNESCO que os estoy comentando, se dice que caracteriza al ser humano textualmente una excepcional capacidad para reflexionar sobre su propia existencia y su entorno, así como para percibir la injusticia, evitar el peligro, asumir responsabilidades, buscar la cooperación y dar muestras de sentido moral, ¿no? Se dice en el prólogo de esa declaración. Sin embargo, aunque parte de eso se podría matizar, pero aunque parte de eso lo podamos aceptar, ¿no?, como una descripción adecuada, el problema está en que frente a esos rasgos que podríamos llamar constructivos o positivos, también singularizan a la especie humana y más todavía, ¿no?, en algunas culturas, y especialmente en la nuestra, en la cultura occidental, que se ha hecho tan dominante, rasgos mucho más problemáticos, que no son ya constructivos, sino muy problemáticos, ¿no? Esa palabra griega que seguimos usando, hybris, ¿no?, que nos remite a la desmesura, ¿no?, a la incapacidad de autolimitación, o a la dificultad para la autolimitación, ¿no? Una desmesura que busca desbordar los límites, la potencia tecnocientífica que hoy es capaz de borrar a nuestra especie y a las demás especies de la faz de los animales, por ejemplo, que llamamos superiores, de la faz de la Tierra, la arrogancia en cuanto a lo que conocemos, la arrogancia epistémica, el deseo de imponerse sobre el otro, la voluntad de dominación o la crueldad sadomasoquista, ¿no? Son también rasgos de nuestra especie mucho menos constructivos, ¿no?, que esos que se ponen de relieve en el prólogo de la declaración. Por eso creo que deberíamos abogar por una bioética no restrictiva, ¿no?, donde las cuestiones de ecoética reciban la atención que merecen. Apenas cabe imaginar una tarea más urgente y más ardua que replantear la relación entre los seres humanos y la naturaleza. ¿Hacia dónde apuntaría ese replantear las relaciones entre humanidad y naturaleza? Fijaos que, por una parte, democracia, ciencia y filosofía nacen de la mano en la antigua Grecia, permitidme simplificar un poco en ese punto, y al mismo tiempo, y como subrayan los antropólogos culturales, como por ejemplo Philippe Descola y también otros, la sociedad occidental es la única que separa radicalmente cultura y naturaleza, postulando una especie de brecha o abismo ontológico entre los seres humanos y el resto del universo. Ese dualismo injustificable tiene sin duda que ver con los terribles problemas socioecológicos que antes estaba evocando. Necesitamos una autocrítica radical de Occidente, y el pensamiento ecológico forma parte de ese trabajo necesario, pero yo diría también sin tirar el bebé por el desagüe junto con el agua sucia, como dirían los anglosajones, junto con ese problemático complejo cultural del dualismo humanidad y naturaleza, o junto con el prometeísmo que impulsa nuestra tecnociencia,
Occidente ha propuesto también valores que necesitamos seguir elaborando y defendiendo: la autonomía de la persona, la interrogación filosófica, el conocimiento científico o el ideal democrático. Esta declaración de la UNESCO, como otras declaraciones de derechos en el marco del sistema de Naciones Unidas y en otros lugares también, pone muy en el centro la noción de dignidad humana, ¿no? Y en particular ya sabéis que dentro de las construcciones doctrinales en torno a los derechos humanos, pues esta cuestión de la dignidad está muy en el centro. Bueno, el trabajo de autocrítica al que antes estaba refiriéndome, creo que tendría que llevarse a cabo con una apertura hacia las aportaciones de las culturas no occidentales mucho más profunda y generosa de lo que hemos sido capaces de practicar en el pasado. Desde su lado menos economicista, la mundialización que ha avanzado obviamente, ¿no?, en los últimos decenios, supone la convergencia tendencial de la humanidad en un solo mundo. Recordemos que este era el lema bajo el cual se convocó la primera de las cumbres de la Tierra, ¿no?, la cumbre de Estocolmo, la primera de las cumbres de Naciones Unidas sobre esa relación dañada, ¿no?, entre humanidad y naturaleza. Estocolmo 1972, ¿no? El lema era una sola tierra. En esta tesitura histórica, aprovechar la enorme riqueza de la diversidad cultural a través de un diálogo abierto acerca de las grandes cuestiones debería ser casi un imperativo histórico. Ahí tenemos, por ejemplo, pues todos los desarrollos que desde hace aproximadamente 20 años están llevando a cabo las culturas amerindias en ese contexto pues más amplio de transformación de algunos de los países de América Latina, y no me detengo mucho en ello, pero seguro que os resulta ahora familiar pues una noción quechua, esta de Sumac Causay, que hace 15 años pues ninguno de nosotros y nosotras habíamos oído, ¿verdad? Bueno, es la noción de vida buena desarrollada por estas culturas amerindias. Y hoy, cuando apreciamos hasta qué punto son insostenibles los estilos de vida que prevalecen en nuestras sociedades, y cuando nos decimos que hemos de transformar el modo de producción y consumo, no resistir la tentación de hacer conversar ese Sumac Causay quechua con la larga tradición filosófica occidental que se ha interrogado sobre la vida buena, desde Aristóteles y Epicuro hasta Bertrand Russell o Wittgenstein. Análogamente, tendríamos que reconsiderar la noción de dignidad humana. Tenemos tras nosotros una larga conversación filosófica al respecto, desde los griegos antiguos hasta los ilustrados, pasando por el humanismo renacentista y el pensamiento judío. Pero, ¿cómo podríamos hoy ignorar la clara voz con la que, por ejemplo, los neozapatistas, ¿no?, alzados en Chiapas desde el 1 de enero de 1994 han reivindicado la dignidad como una clave de su pensamiento y de su práctica, con acentos a los que nos convendría prestar atención desde esta Europa nuestra tan venida a menos? Por ejemplo, unas líneas de uno de los llamamientos desde Chiapas. Entonces, ese dolor que nos unía nos hizo hablar y reconocimos que en nuestras palabras había verdad. Supimos que no solo pena y dolor habitaban nuestra lengua. Conocimos que hay esperanza todavía en nuestros pechos. Hablamos con nosotros, miramos hacia dentro nuestro y miramos en nuestra historia. Vimos a nuestros más grandes padres sufrir y luchar. Vimos a nuestros abuelos luchar. Vimos a nuestros padres con la furia en las manos. Vimos que no todo nos había sido quitado, que teníamos lo más valioso, lo que nos hacía vivir, lo que hacía que a nuestro paso se levantara sobre plantas y animales, lo que hacía que la piedra estuviera bajo nuestros pies, y vimos, hermanos, que era dignidad, todo lo que teníamos. Y vimos que era grande la vergüenza de haberla olvidado, y vimos que era buena la dignidad para que los hombres fueran otra vez hombres, y volvió la dignidad a habitar en nuestro corazón y fuimos nuevos todavía. Y los muertos, nuestros muertos, vieron que éramos nuevos todavía y nos llamaron otra vez a la dignidad, a la lucha. Bueno, tenemos ahí reelaboraciones, ¿no?, de esa noción central de dignidad humana, a las que, como decía
arqueología pues nos interesa atender. Otro de los elementos de este artículo 17 de la Declaración de la UNESCO que estoy comentando un poco se refiere, si lo recordáis, a la interconexión, dice textualmente, entre los seres humanos y las demás formas de vida. Bueno, y en el siglo VI, antes de nuestra era, Pitágoras de Samos, que fue el primero en usar la palabra filosofía, según nos transmite la tradición, y los pitagóricos defendieron el parentesco de todos los seres vivos, ¿no? Esa interconexión entre todos los seres vivos. Desde una tradición por completo diferente, la de los indios Sioux o Glala, ese gran pensador que fue Alce Negro también lo decía: lo santo y lo bueno de la narración, la historia de la vida que estaba contando en ese caso el propio Alce Negro, lo santo y lo bueno de la narración es la historia de la vida entera, la de nosotros, los bípedos, compartiéndola con los cuadrúpedos y las alas del aire y todas las cosas verdes, pues son hijos de la madre única y su padre es un solo espíritu, ¿no? Ahí tenemos un arco interesante, digamos, desde Pitágoras hasta la espiritualidad Sioux del siglo XIX. No hace falta compartir las creencias pitagóricas sobre la transmigración de las almas o esa visión del mundo de los indios Sioux tan atractiva por otra parte para defender la interconexión de todas las formas de vida. La biología moderna sabe que todo está conectado con todo, ¿no? Como reza una de esas leyes informales de la ecología que formuló Barry Commoner a comienzos de los años 70. O como hace más de un siglo señalaba el reformador británico Henry Salt, textualmente, el autor de una obra importante en el 19 sobre los derechos de los animales, un clásico, decía Salt: hemos de librarnos de esa anticuada noción de que existe un gran abismo que separa a los animales no humanos de la humanidad y hemos de reconocer el vínculo común que une a la humanidad con todos los seres vivos en universal hermandad. Palabras textuales de Henry Salt. Por tanto, bien, interconexión de todas las formas de vida, podemos pensarla en esos términos. Otro elemento que menciona ese artículo 17 que estamos comentando: acceso apropiado y uso correcto de los recursos. Es un asunto central, no tengo que insistir en ello. Estamos viviendo mucho más allá de lo que la Tierra, el sistema del planeta Tierra y la biosfera puede hoy soportar. Eso se ve bien, no voy a detenerme mucho en ello, pues con los informes Planeta Vivo, Living Planet, ¿no? Que cada 2 años viene publicando desde 1998 la Organización Conservacionista Internacional WWF, y aquí en nuestro país es WWF ADENA, ¿no? Informes Planeta Vivo basados sobre indicadores, uno de los cuales es la huella ecológica del conjunto de la humanidad, y donde estamos solo entre los años 80, desde 1980 aproximadamente, y este año 2000, bueno, los datos se refieren a 2013 y el informe de 2014, estamos más allá del 150% de la biocapacidad del planeta. Y si seguimos sobreconsumiendo y usando en exceso los servicios ambientales que nos proporciona la naturaleza, el consumo va a superar la producción regenerable de la Tierra, no ya en un planeta y medio, que es donde estamos ahora, sino en 2 planetas en pocos decenios. Ese tipo de huida hacia adelante no puede prolongarse mucho tiempo, ¿no? Y hoy sabemos que la forma de lo que hemos llamado desarrollo, y que habría que seguramente que puntualizar, pues que es más bien sobredesarrollo o mal desarrollo, pero presentado como modelo en nuestras sociedades, desde luego no es generalizable no ya al conjunto de la humanidad, sino ni siquiera a esos países, por ejemplo, que ahora pues estamos llamando pues, distintos apelativos como BRICS y demás en los últimos. O sea, lo que ha mostrado el desarrollo tan impetuoso de países como China o la India, ¿no? En estos últimos 30 años es la completa inviabilidad, ¿no? De generalizar este
este modelo de desarrollo, ya digo, no para los 7.200 millones de seres humanos que somos en la actualidad, sino ni siquiera a una tercera parte o la mitad, ¿no?, de esos seres humanos. En abril de 1992, en los prolegómenos de lo que fue la Cumbre de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, ¿no?, una segunda gran cumbre de Naciones Unidas sobre ese asunto, el secretario general de aquella cumbre, Maurice Strong, decía: nuestro modelo de desarrollo, que conduce a la destrucción de los recursos naturales, no es viable, debemos cambiarlo. Hace casi un cuarto de siglo de eso. Sin embargo, la respuesta llegó enseguida de labios del entonces presidente de Estados Unidos, George Bush padre, que declaró muy taxativamente frente a ese planteamiento de Maurice Strong, declaró: nuestro modo de vida no es negociable. Ahí seguimos, casi un cuarto de siglo después, ahí seguimos todavía. La camarilla nihilista, que no acepta la necesidad de transformar las formas de producción y consumo, sigue al mando mientras los problemas han empeorado dramáticamente. Otro elemento que aparece en ese artículo 17 de la Declaración de la UNESCO, el respeto de los saberes tradicionales, el respeto del saber tradicional. La idea de que podemos seguir viviendo haciendo caso omiso de las constricciones ecológicas y termodinámicas es nueva, solamente se ha abierto paso pues, en los últimos 3 siglos, estirando mucho el plazo de modernidad ilustrada y luego revolución industrial. Es una idea insensata y va a tener una vida breve en términos históricos. Hemos creado una lamentable economía de la expansión material continua y una lamentable cultura de la generación constante de apetencias que buscan satisfacción inmediata. Pero esa economía y esa cultura resultan extraordinariamente disfuncionales para el medio donde de forma irremediable se desenvuelven, ¿no?, para la biosfera. El reajuste es inevitable, no es una cuestión de sí o sí, ahí no vamos a poder optar. Y puede resultar terrible. Este Homo sapiens, que es tan escasamente sapiens, ¿no? Sabéis a lo mejor que desde hace ya mucho tiempo Edgar Morin, por ejemplo, decía, bueno, cada vez que digamos Homo sapiens tendríamos que pensar al mismo tiempo en un Homo demens, ¿no? Este Homo sapiens, tan escasamente sapiens, va a tener que aprender rápida y brutalmente a vivir de nuevo bajo constricciones ecológicas, o eso, o perecer. Y sin embargo, los seres humanos somos perfectamente capaces de vivir bajo constricciones ecológicas, y de hecho llevamos decenas de miles de años haciéndolo así. La inmensa mayoría de la historia humana se ha desarrollado en ese marco, ¿no? Apenas nos hemos despegado de eso en los últimos 200, 300 años. Hoy se trata en buena medida de redescubrir esos equilibrios entre naturaleza y sociedad, esas pautas de sustentabilidad, diríamos en lenguaje más contemporáneo, y de aplicarlas creativamente a la situación crítica en la que nos encontramos. Y en esa encrucijada resultan de gran valor los saberes tradicionales que encarnan tanto en conocimiento ecológico vernáculo como en pautas morales inspiradas por principios de moderación, frugalidad y autocontención. Voy terminando. ¿Cuál es el vínculo esencial entre los seres humanos? La cultura del capitalismo responde de inmediato: el contrato mercantil. Nos corresponde impedir que esa sea la última palabra y sugerir alternativas como la libre cooperación de los productores asociados, el reconocimiento recíproco de la dignidad humana, la ayuda mutua para la autogestión generalizada, el acuerdo de los ciudadanos y ciudadanas reunidos en la asamblea, el lazo de los cuerpos amantes, la comunión sin palabras del niño y el cachorro, etc. En la reflexión política sugería John Holloway, un pensador político importante, contemporáneo, sugería John Holloway partir del grito del horror, partir del grito, ¿no? Era la propuesta de método, digamos, de Holloway.
O Reyes Mate, un filósofo más cercano, de aquí del Instituto de Filosofía del CSIC, decía: en la acción política, comenzar por el hambre, ¿no? Partir del grito, partir del hambre. Bueno, no son malos consejos. Y por otro lado, hay una frase de Italo Calvino, a la que no está mal tampoco, yo no la olvido nunca, no está mal tampoco tener cerca, ¿no? Italo Calvino decía, bueno, en muchos casos lo que acabamos generando los seres humanos son formas de infierno sobre la tierra. Y sin embargo, decía Calvino, en todas las circunstancias no todo es infierno en el infierno. Y recomendaba buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. No otro sería el arte de la verdadera política, de la política para que haya humanidad, no es algo que podamos dar por sentado, de la política informada por la conciencia de la fragilidad, la aceptación de la finitud humana y el respeto hacia la dignidad del hombre. Bueno, si era un breve comentario, ¿no?, a ese artículo 17 que proponía la UNESCO en su declaración sobre bioética y derechos humanos en 2005-2006.